Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Estrategia Crítica, la sesión analítica del Observatorio Mexicano de la Crisis. Primero que todo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les llegue todo nuestro contenido. Igualmente a nuestras redes sociales. Buenas tardes, Angie, y a todas las personas que nos están viendo. En Estrategia Crítica seguimos hablando de la crisis en los bancos mundiales. Y esta vez, siguiendo con las preocupaciones por el sistema bancario, ilustradas por el derrumbe de 8,5% del mayor banco alemán Deutsche Bank, que arrastró el pasado 24 de marzo la baja de las bolsas europeas. Esto se dio tras el anuncio de Deutsche Bank de un plan de recompra de deuda. Por tanto, Deutsche Bank se convirtió recientemente en el foco de las turbulencias bancarias en Europa, ya que la preocupación constante por la industria en medio de una economía en desaceleración hizo que sus acciones registraran la mayor caída en más de 3 años. Para profundizar sobre el caso de Deutsche Bank y para responder a sus preguntas de nuestros videos anteriores, nos acompaña nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montes Silva. Un saludo muy especial, doctora Artemisa, bienvenida a este tercer capítulo de Estrategia Crítica. Muy buenas tardes a Karen, a Angie y sobre todo a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en nuestro nuevo episodio de Estrategia Crítica. Y bueno, como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal y si nuestro contenido les gusta, pues lo señalen ahí con un me gusta. Antes de empezar la entrevista, queremos responder una pregunta que nos hizo nuestra audiencia sobre el capítulo pasado de Credit Suisse. Y esta pregunta es, ¿qué pasó con los bonos de Credit Suisse, doctora Artemisa? Gracias, Angie. Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que nuestra audiencia nos permite ampliar sobre este tema, porque fue uno de los puntos más controversiales en el rescate o en la adquisición por VS de Credit Suisse. Y bueno, para poder explicar qué pasó con los bonos de Credit Suisse, tenemos que explicar cómo el tipo de bonos que ellos tenían eran diferentes. Como hablamos en el caso de Silicon Valley, pues tenemos bonos que son emitidos por los gobiernos, por la Fed en Estados Unidos, que fue el caso de Silicon Valley, pero todos los bancos centrales en los países por lo regular emiten bonos, que es una forma de deuda. Cuando las empresas necesitan capitalizarse, es decir, traer dinero, lo que hacen, tienen dos formas de conseguir ese dinero. Uno es a partir de la deuda, que son los bonos. Los bonos son, ¿cómo funcionan? Como dijimos, pues tienen un periodo de duración que pueden ser 10, 20 años según el tipo de bono y te van pagando un cupón. Eso quiere decir que cada año pues tú vas recibiendo una parte del interés de este bono. El tipo de bonos ¿y cuál es la otra forma? La otra forma son las acciones. Entonces ustedes han visto que también una empresa pues emite acciones y eso atrae a otras personas a invertir en la empresa y los hace que sean parte de la empresa. Esa es la diferencia. Un bono te da tienes una deuda, la empresa tiene una deuda con el público. Una acción, el público puede ser parte de la empresa y hay distintos tipos de acciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el Credit Suisse que generó pues esta duda que tiene nuestra audiencia y esta controversia sobre lo que pasó con el banco? Es que después de la crisis del 2008 en Europa, pues los bancos tenían muchos problemas de capitalización, es decir, para traer dinero. Casi nadie quería, pues con toda la crisis bancaria que había sucedido, comprar acciones de los bancos. Era lógico, ¿quién quería invertir en un banco si apenas estaban saliendo de la crisis? Muchos habían sido rescatados. Y entonces se creó un tipo de bonos, se emitió un tipo de deuda especial, que era la AT1, así se llamaban esos bonos AT1. O, como también la gente ha oído últimamente, les llaman COCOS. ¿Y qué quiere decir COCOS? Pues quiere decir Contingent Convertible Bonds, es decir, bonos que se convierten cuando hay una contingencia. ¿Y qué quería decir esto exactamente? Bueno, que estos bonos eran un tipo de deuda, es decir, cuando yo quiero invertir mi dinero para obtener un interés, puedo comprar esos bonos.
Lo que es la deuda de un banco es la inversión de otra persona, de un fondo, de un individuo, de una empresa. Entonces, cuando yo compraba esos bonos me daban una tasa más alta que un bono normal, de esos que hablamos antes que tenían tasas chiquitas, porque eran los que emitían los bancos centrales, tenían tasas muy bajas. Pero estos bonos tenían una tasa más alta, entonces eso los hacía atractivos. Cuando tú comprabas el bono, el banco adquirías una parte de la deuda del banco, entonces el banco podía recibir el dinero que le interesaba y tú tenías un lugar donde invertir con un buen rendimiento. Solo que, a diferencia de los bonos de los que hablamos antes, estos tenían una pequeña cláusula, que era que lo que hacía que les diera más rendimiento era que eran más riesgosos. ¿Y cuál era el riesgo de estos bonos? Pues el paquete este que dice en el nombre, la convertibilidad. Quería decir que en caso de que hubiera una contingencia, es decir, alguna serie de problemas en cualquiera de los bancos que los estaban emitiendo, esos bonos dejaban de ser bonos y se convertían, por eso se llaman convertibles, en acciones. ¿Y por qué era esto importante? Porque cuando un banco está en problemas, se declara en bancarrota, etcétera, hay una jerarquía de a quién le tiene que pagar primero. Entonces, esta jerarquía dice, a los primeros que les tienes que pagar es a los acreedores que tienen un respaldo, que es un respaldo, un activo, por ejemplo, una propiedad o algún tipo de inversión. Esos son los primeros que les tienes que devolver su dinero o su inversión. Los segundos son los acreedores que no tienen un respaldo. Estos bonos, los AT1 o los cocos, entraban en esa categoría. Acreedores que no tenían un respaldo para cobrar la deuda. Y el tercero son los accionistas. Eso está muy claro, todo el mundo dice, bueno, muy bien. Pero ¿qué pasó en el caso de Credit Suisse? Cuando el Banco Central de Suiza le dice al UBS, tienes que comprar a Credit Suisse, UBS dice, sí, está bien, hago la adquisición en las condiciones que hablamos la semana pasada, pero no voy a asumir la deuda de los AT1. Entonces, ¿qué pasa con esos bonos? Se convierten automáticamente en acciones. Bueno, eso era lo que se esperaba, pero resulta que a la hora que se hace la liquidación por parte de UBS y de la liquidación de Credit Suisse, se les paga a los acreedores de tipo 1, los que estaban asegurados, y también se les paga a los accionistas, pero no se les paga a los que tenían los bonos AT1. Y esa ha sido toda la controversia de por qué si en el orden de prelación les hubiera tocado, porque a ellos no les pagaron, pero sí les pagaron a los accionistas, que si no hubiera habido dinero, entonces no les hubieran pagado a ninguno de los dos. Esa ha sido la gran controversia con los bonos AT1 de Credit Suisse y cómo se hizo el pago. Y eso despertó algunas preocupaciones, porque resulta que estos bonos en Credit Suisse eran 17 billones de dólares. O sea, para nosotros en español son 17,000 millones de dólares. Pero el mercado en Europa de estos bonos, que es principalmente donde operan en Europa, es en un total de 275,000 millones de dólares. Entonces todas las personas que tienen su dinero invertido ahí empezaron a pensar, es que me va a pasar lo mismo, si llega otro banco en donde yo tengo invertido, me puede pasar lo mismo. Entonces se ha hecho y entonces el precio de esos bonos pues bajó, pero sobre todo en el futuro mucha gente ya no los va a querer comprar y se va a perder esa posibilidad de los bancos de obtener dinero. Y entonces pueden tener un problema de descapitalización porque tenían ese instrumento para capitalizarse y ahora no lo tienen. Entonces ya se han hecho algunas revisiones y aparentemente pues la ley suiza era como una excepción porque los bonos operan en distintos marcos legales y parece que en otros países no es igual. Pero de todas maneras ese mercado ahora está, digamos, un poco vulnerable. Y esta es la situación de los bonos de Credit Suisse y por qué levantaron tanto ruido entre los inversionistas y los distintos mercados. Doctora Artemisa Montes, muchas gracias por esa ilustración de nuestro capítulo anterior. Y bueno, ya iniciemos por lo que es nuestro tema del día de hoy, que es sobre la crisis de Deutsche Bank. Doctora, entonces iniciemos con la pregunta, ¿qué es Deutsche Bank
Deutsche Bank, como ellos mismos lo señalan, básicamente significa banco alemán. Ese es su nombre. Y ese banco es uno de los bancos que tiene, como los que hemos, como en el caso de Credit Suisse, es un banco que tiene pues más de 100 años. Es un banco que surge aún antes que el Estado alemán. El Deutsche Bank surge cuando todavía era Prusia, el reino de Prusia. Y entonces es un banco que tiene una gran tradición en Alemania, es el principal banco alemán, es el que no solo opera en Alemania, sino desde el principio tuvo pues un proceso de internacionalización, invirtiendo en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El Deutsche Bank, de hecho, en Estados Unidos fue uno de los que participó en todo el tema de la construcción de la red ferroviaria de Estados Unidos, ya en el siglo XIX. Entonces, pues es un banco insignia, como lo fue en un momento Credit Suisse y UBS. Me gustaría que nos contara, doctora Artemisa, cuáles fueron las principales causas del desplome de Deutsche Bank. Lo que ha sucedido con Deutsche Bank es un poco paralelo a lo que pasó con Credit Suisse, pero por razones distintas. Deutsche Bank ha venido desde la crisis del 2008, empezó a tener una serie de problemas financieros, aunque es importante señalar que Deutsche Bank, a diferencia de otros, no requirió dinero del gobierno, un rescate bancario por parte del gobierno. Fue uno de los bancos que sobrevivió a sus dificultades en ese momento sin requerir el dinero del gobierno. Pero ¿cuál ha sido uno de los problemas que ha tenido desde entonces Deutsche Bank? Pues el primero es que Deutsche Bank tenía una exposición, le decimos cuando un banco tiene, pues vamos a decir, como una ventana de riesgo, donde pueden pasar cosas. Esa es la exposición del banco. Entonces tenía una gran exposición porque el Deutsche Bank le ha prestado siempre dinero a los gobiernos, lo que se llama la deuda soberana de un gobierno. Entonces, algunos de los gobiernos a los que les había prestado era el gobierno de España, el gobierno de Italia, el gobierno de Grecia. Y nosotros todos sabemos lo que pasó con Italia, Grecia y España a raíz de la crisis del 2008. Pues después de la crisis del 2008 se viene una crisis de deuda muy grande en Europa. Muchos de estos gobiernos, pues y de particulares, se ven imposibilitados de pagar, de cubrir las deudas que tenían. Y muchas de esas deudas de esos países y esos gobiernos eran precisamente con Deutsche Bank. Eso tuvo un impacto muy fuerte en el banco. Y a eso le sumamos que también, al ser un banco que presta a los gobiernos, eso incluye también al gobierno alemán. Y el gobierno alemán empezó, a raíz de la crisis precisamente de 2008 y las crisis de deudas posteriores, a tener lo que llamamos aversión al riesgo, o sea, miedo a endeudarse. Y para no endeudarse, disminuyó las inversiones públicas en la construcción de infraestructura, de puentes, caminos, etcétera, para no endeudarse. Eso quiere decir que los ingresos que le llegaban a Deutsche Bank, porque como dijimos, pues un banco recibe las inversiones y después lo presta. Y uno de los principales a quienes les prestaba eran los gobiernos, entonces y el gobierno alemán. Entonces, si los gobiernos, porque están en crisis o porque no quieren incurrir en mayor deuda, no piden prestado, pues eso reduce los ingresos de los bancos. Eso fue algo de lo que le pasó a Deutsche Bank. Y también eso hizo que en 2015, por primera vez después de muchos años, Deutsche Bank decidiera no pagarle dividendos a sus accionistas. Eso que era una medida sana y que se debía de pensar, bueno, lo está haciendo, empezó a crear desconfianza en el banco. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, si no está dando dividendos es que no está generando suficientes utilidades. Y si a eso pensamos que ahora, todavía en este momento, Deutsche Bank es de los que da los dividendos más pequeños comparados con otros bancos europeos, entonces eso empieza, por eso decimos que es un poco paralelo con Credit Suisse, pero por razones distintas, empieza a generar desconfianza sobre el banco, porque la gente empieza a pensar que hay algo que no está bien con el banco. ¿Qué medidas ha tomado Deutsche Bank desde el pasado 24 de marzo? ¿Cuál es su situación actual?
a raíz de la caída primero de Silicon Valley Bank, que ya hablamos, de Credit Suisse, la gente empezó a pensar lo mismo, ¿qué banco puede estar en riesgo? ¿Quién es el siguiente? El más débil, por esto de lo que hemos hablado, era el Deutsche Bank. Y entonces fue cuando se dio la caída de la que hablaban ustedes al principio, del valor de las acciones. Lo que ha hecho Deutsche Bank para asegurar a sus inversionistas pues ha sido muy transparente, ha mostrado pues cómo están sus cuentas, cómo está su balance, ha mostrado que sí tiene un buen nivel de capitalización. Y bueno, en los últimos años que también se ha dado una recuperación de la situación en Alemania, pues eso le ha permitido también capitalizarse. Entonces lo que ha hecho pues es mostrar eso para calmar las inquietudes de los inversionistas, mostrar que la situación dentro del banco pues es una buena situación. Esa ha sido como su política. En la medida en que se han calmado un poco las inquietudes a nivel ya internacional, pues hemos visto una recuperación poco a poco de Deutsche Bank. Tras el desplome de estos diferentes bancos, como lo fue Credit Suisse, Silicon Valley Bank y la crisis ahorita actual de Deutsche Bank, ¿cómo se ha afectado la confianza en el sector financiero en general? Estamos en un periodo de incertidumbre, podemos decir así. Hay muchas preocupaciones, sobre todo por los inversionistas y los grandes inversionistas, sobre qué puede pasar con los bancos. Los gobiernos también están preocupados. Hemos visto que en la Fed, la Fed de Estados Unidos, de la que ya hablamos, han tenido reuniones de emergencia. ¿Por qué? Porque uno de los principales dilemas en los que se encuentra ahora es si empezaron a subir las tasas para controlar la inflación y empezamos a tener esos problemas en el sector bancario. Entonces, ¿en qué medida se pueden seguir subiendo las tasas? Si se habla de que ya se va a frenar el alza de tasas, porque ya también se ha controlado un poco la inflación, por lo menos ya no está creciendo. Entonces ahora los bancos se encuentran en un dilema, porque tampoco pueden bajar tanto las tasas como estaban antes, pero las economías tampoco se están recuperando como deberían, no están teniendo el proceso de recuperación tan rápido como deberían. Entonces hay incertidumbre. Los bancos centrales tienen esta duda sobre cómo pueden controlar la inflación y al mismo tiempo controlar el alza de las tasas, cómo se pueden atraer las inversiones hacia los bancos y cómo se pueden hacer inversiones que sean más seguras. Y hemos visto también algunas reuniones y declaraciones del banco, de lo que llamamos el banco de bancos centrales, que es el BIS, el Bank of International Settlements. Ellos han tenido también algunas declaraciones y bueno, pues es donde estamos ahora en esta situación donde pues están cambiando las condiciones económicas que surgieron a partir de la crisis del 2008-2009, que permitieron pues que hubiera una expansión del dinero en el mundo y con bajas tasas de interés, y ahora pues tenemos que empezar a replantearnos otro tipo de soluciones que permitan controlar la inflación y promover el crecimiento y la recuperación económica. Desde ese punto de vista, pues estamos en un periodo de incertidumbre, y desde su perspectiva como analista, como académica, y específicamente, ¿qué le espera al Deutsche Bank a un corto y a un largo plazo? Pues es muy importante recuperar la confianza. Es lo que decíamos cuando hablamos de Credit Suisse. Es el crédito, es la fe de quienes tienen su dinero en el banco. Entonces es muy importante para el Deutsche Bank mantener pues lo que ha hecho hasta el momento, transparencia. El tema de la gobernanza es muy importante, es decir, que no pase lo que vimos que pasó en el otro caso, sino que se vea que quienes están a cargo del banco están enterados de lo que pasa en el banco, que están aplicando las medidas que son correctas, porque en este momento lo que tenemos es esencialmente un problema de confianza. El segundo paso es la capitalización, es decir, garantizar que van a tener los recursos necesarios para hacer frente a pues las contingencias que se presenten, y
El tercer paso sería pues la diversificación, porque una parte muy importante que ha sido la debilidad de Credit Suisse, de Deutsche Bank, es precisamente pues su dependencia en la colocación de créditos. Entonces, aunque tiene las tres ramas de inversión, créditos, etcétera, sí tiene todavía una dependencia de por encima del 50% en lo que es la colocación de créditos. Entonces valdría la pena que buscara diversificar sus fuentes de ingresos, de capitalización. Muchas gracias, doctora Artemisa, por su tiempo y análisis sobre la situación actual en el sector bancario. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la entrevista y muchas gracias a nuestra audiencia nuevamente por seguirnos en estos temas que son de actualidad y que, como decimos, son para todos, no son solo para especialistas, sino es en el interés de todos, porque todos de alguna forma tenemos nuestro dinero, nuestros recursos de una forma u otra invertidos en el sector financiero, y es importante estar enterados de lo que sucede. Nuevamente, la siguiente semana tendremos otro capítulo y hablaremos de lo que empezamos a hablar hoy, del papel de los bancos centrales, así que esperamos verlos por aquí y nos gustaría mucho que nos sigan en todas nuestras redes. Muchas gracias, doctora Artemisa, muchas gracias, Angie. Bueno, aquí terminamos nuestro tercer capítulo de Estrategia Crítica. Como dijo nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa, no olviden estar conectados con nuestro programa todos los lunes a las 6 de la tarde vía YouTube. El próximo lunes estaremos hablando de lo que son los bancos centrales, su papel pues en toda esta situación y las medidas pues que ellos han venido tomando. Si tienen dudas, preguntas, no olviden dejarnos los comentarios, que nosotros vamos a estar respondiendo esas dudas, no solamente en YouTube, sino en todas nuestras redes sociales. Nos puedes dejar todas las dudas que tengan. Un saludo muy especial. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.